Ya tenemos nuestro tema. Dijimos que iba a ser sobre Malquisedec, Cohen Leel Elión. Es el tema que vamos a ver hoy. Es el último subtema de este estudio que tenemos como la función de las corbanas de la segunda parte. Habíamos hablado que no sabemos cuántas partes vayan a ser. Hasta ahorita llevamos 2, pero esta segunda parte que hablamos varios temas, lo principal fue referirnos al sacerdocio. Ya dimos un recorrido acerca de cómo empezó la nación de Israel, cómo fueron considerados ellos en general como una nación de Kohanim, de sacerdotes. Después, a través de una pregunta, que era de dónde surgía esa palabra o ese calificativo con el cual se le ha identificado a Israel como que son luz para las naciones. Y vimos que a través de la vida de Abraham, Bereshit 15, cuando Elohim lo saca pues de su tienda, del lugar donde él estaba, y lo lleva a contemplar el cielo para que vea las estrellas. Y le dice que su descendencia va a ser como esas estrellas, y veíamos que no solamente nos íbamos a guiar por la cantidad de estrellas, sino por todo lo que representa una estrella, ¿no? Que es un astro que emana luz, que tiene luz, y que, bueno, al menos para nosotros, desde aquí, de nuestra perspectiva terrenal, las estrellas tienen la función de orientarnos. A través de las estrellas, del mismo sol, es que nos podemos orientar en el espacio, ¿no? Ya sabemos dónde está el este, el oeste, el norte, el sur, y los navegantes, los viajeros, en la antigüedad se guiaban solamente por las estrellas, ¿no? Todavía no habían conocimientos de satélites, hubo un tiempo también en el que todavía no se conocía la brújula, el magnetismo, y todavía no se usaban esos recursos, y las estrellas eran referencias estables, firmes en los cielos para guiar a los seres humanos. ¿Sí? Algo que no les dije, o que no alcanzamos a meditar la vez pasada, es que, de acuerdo a lo que se ha podido estudiar, ya saben, ¿no? A través de la ciencia, que es una ayuda, es una herramienta. Yo no sé si ustedes han escuchado que muchas estrellas al día de hoy ya no existen, ya no están, pero su luz nos sigue llegando. Como están las distancias, no están lejos, y digamos que en tiempo real algunas de ellas quizá ya no existan. Los astrónomos sí saben cómo determinar cuáles ya desaparecieron. Nosotros si estudiamos, pues podemos entender un poco de eso, pero su luz sigue llegando porque en el espacio se sigue transportando el último rayo de luz. Y yo relacionaba eso pensando en ese conocimiento que nos da también la ciencia, que así pasa con Israel. Puede ser que alguno de esos hijos de Israel, que son como las estrellas, haya muerto ya desde hace mucho tiempo, pero su luz, su enseñanza sigue vigente, sigue alumbrando a las generaciones que siguen, ¿no? Y vemos lo mismo, ¿no? Se rescata el mismo significado. Y para nosotros, nuestro maestro Yeshua, él murió y resucitó. Y a pesar de que no está aquí con su enseñanza, podemos sentir que él está aquí con nosotros, enseñándonos cada día. Su luz nos sigue llegando, ¿no? A pesar de que él murió hace 2000 años, es como esas estrellas, ¿no? Que en tiempo real ya no están, pero su luz nos sigue llegando. Y a todo aquel que le busque, que voltee a ver hacia su vida, y no solamente él, también otros maestros, la luz de Moisés, Moshe también, Elías, todos ellos son como luces, que aunque ya no están aquí, pero su luz nos sigue llegando. Bueno, vamos a comenzar esta sección. Voy a leer el primer párrafo de la redacción. Dice así: Malquisedec es un personaje que vino al encuentro de Abraham justo cuando regresaba de la batalla emprendida para liberar a Lot. En un contexto de liberación aparece Malquisedec primeramente para poner Lehem
Vayain significa pan y vino. Lehem es pan y vayain es va, es y yain es vino. Lehem vayain, ante el patriarca. Los elementos que más adelante entre sus descendientes serían el símbolo de la libertad. Bueno, para comenzar a entender quién fue Melquisedec, nosotros podemos ver parte de esta historia en Bereshit 14. Ustedes recuerdan, ¿no?, que hubo reyes que se pusieron en guerra. Se unieron 5 reyes de un lado y fueron a buscar pelea contra 4 reyes del otro lado. Los que eran 5, bueno, ahí en Bereshit 14 vamos a encontrar, bueno, para que ustedes lo lean, van a encontrar cuáles eran sus nombres. Pero del lado donde había 4 reyes, vamos a encontrar al rey de Sodoma. Y si nosotros conocemos algo de la historia, sabemos que ya Abraham y Lot ya se habían separado. Abraham se quedó en algunas tierras y Lot se fue moviendo hacia las ciudades cerca de Sodoma hasta que buscó integrarse con esas ciudades. De tal manera que cuando hay estos conflictos, pues Lot es parte de los prisioneros, Lot es parte de esa guerra. Y resulta que cuando esos pueblos entran pues en conflicto, alguien le informa a Abraham que su sobrino Lot es cautivo, ¿no?, que ha sido apresado y llevado cautivo con los demás reyes, con los reyes que vencieron, eran 5 contra 4. Y Abraham decide ir a rescatar a su sobrino Lot. Y bueno, se da la batalla, él se junta con ciertos personajes que estaban en la región donde vivía Abraham, deciden acompañarlo y van en busca de liberar a Lot, y Abraham echa mano de sus siervos también para que le ayuden, de la gente que estaba de su lado, ¿no?, que dependía de él, eran sus sirvientes, y los lleva, los enlista a su especie de ejército, pequeño ejército, y van y luchan y rescatan a Lot, y rescatan a todas las personas que habían sido cautivas por esos reyes. Y ya cuando él viene de vuelta, pues ya con su sobrino y con las demás personas que liberaron, sale a recibirlo el rey de Sodoma. Podríamos pensar que en agradecimiento, él quería recompensarle, eso ya lo vamos a ver en el texto. Pero yo quiero que leamos, por ejemplo, el 14:17. Ya teniendo este antecedente, ustedes pueden leer después muy detalladamente el 14. De manera general se los he contado, pero dice así el 14:17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe. O sea, está hablando de Abraham, ¿no?, que Abraham volvía de esa derrota, de derrotar a los otros reyes, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Yo no sé si ustedes pudieron identificar o si vieron que era parte de la narración natural que de repente aparezca Melquisedec, porque dice que el que viene a recibir a Abraham es el rey de Sodoma, al valle de Sab.
Pero en el versículo 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Eso que tiene que ver, ¿no?, con la redacción. En este texto vemos que la Torá, el que lo haya redactado, el que buscó poner esta información, se hizo de esa manera porque lo que continúa, fíjense, si nosotros del texto 17, ¿no?, estamos en el 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y si omitiéramos toda la historia de Melquisedec y nos trasladamos hasta el verso 21, así podríamos ver que sí fluye el mensaje. Está hablando del rey de Sodoma que sale a recibir a Abraham, y después nos sigue hablando del mismo rey de Sodoma. Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Yo no sé si ustedes notan que ahí sí hay concordancia. Porque Melquisedec nada más entró así en la escena. Hizo ciertas cosas, pero no va conforme al relato natural. Si está hablando que viene el rey de Sodoma a recibir a Abraham en el verso 17, de repente aparece esta información ahí, y luego otra vez ya se nos habla del rey de Sodoma. Pues bueno, si nosotros omitimos esos textos que hablan de Melquisedec y nos trasladamos al 21, dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Y si nosotros hubiésemos leído la historia nada más de esa forma, ¿cómo habríamos entendido o de dónde habríamos sacado que Abraham hizo un juramento? ¿No? Sería más difícil conectar. Porque, ¿qué es lo que llevó a Abraham a hacer ese juramento? Es decir, él viene de la batalla, lo llega a recibir el rey de Sodoma, y él le va a responder eso. Pero ¿qué fue lo que provocó, lo que propició que él tuviera esa mentalidad? Pues la Torá nos inserta así de una manera como muy extraña, ¿no?, que Melquisedec fue el que le dio algo, le ayudó a cambiar su mente. Porque fíjense, una persona que resuelve una guerra, esperaría una recompensa, ¿no? Es lo normal, es lo natural. Ajá. Tú dices, bueno, yo invertí en esta guerra, yo fui, lo menos que merezco es algunas provisiones, ¿no?, por el favor que hice. No solamente liberé a mi sobrino Lot, sino que también traje de vuelta a los que eran prisioneros de tu pueblo. Y no veríamos como injusto, más bien lo veríamos muy justo, ¿no?, que se recompensara a esa persona que ayudó a liberar a esos cautivos. Y no sé, pensaba yo un poco acerca de cómo las guerras, han hablado mucho últimamente que Estados Unidos, trayéndolo a nuestro contexto, que él continuamente busca meterse en guerras, porque estar en guerra, provocar una guerra, a él le trae ganancias económicas por el armamento que produce, por la tecnología que surge cada vez que hay una guerra, que Estados Unidos se ve beneficiado. Por eso siempre se anda metiendo en todos los conflictos, porque siempre busca sacar provecho de esas guerras. No sé si ustedes lo habían escuchado. Por eso Estados Unidos siempre se anda involucrando en muchos conflictos, porque para ellos, y muchos burlonamente dicen, ¿no?, que la forma de reactivar su economía, porque también Estados Unidos la ha pasado mal, es va a ser provocando una guerra, porque eso a ellos les va a resultar en ganancia económica. Y además para que se hagan de su lado, ¿no?, económica y tecnológica.
porque siempre en las guerras es cuando surgen los avances mayores, científicos, con el afán de crear nuevo armamento, nuevas estrategias de espionaje y todo eso ayuda, florece. Entonces el rey de Sodoma trata de recompensar a Abraham por lo que hace, pero la manera que él responde, la Torá nos informa que tuvo que ver esa respuesta. Por eso se inserta así a Melquisedec de una forma inminente. No era parte del relato, sino que se inserta a Melquisedec ahí, para que nosotros podamos entender que Abraham fue afectado, fue ayudado, le sirvió cambiar su forma de pensar natural, la que cualquiera de nosotros podría haber tenido, para elevarla. Y dice que él habla aquí que él hizo un juramento. Él no perseguía ganancia, pero digamos, él quería rescatar a su sobrino, pero si alguien te ofrece algo por ese favor, pues tal vez tú lo aceptes naturalmente y no le veas ninguna clase de mal. Pero en dependencia de lo que habló con Melquisedec, eso es lo que a él le hace rechazar cualquier don, cualquier regalo que humanamente juzgaríamos que es justo. Pero él dice no. ¿Por qué? Porque Melquisedec vino a él en el transcurso, en el lapso de que Abraham se encontró con el rey de Sodoma para volver a todos sus ciudadanos, regresarlos a su ciudad. Y lo que hace Melquisedec es entregarle bendición, es reconocer a Abraham delante de Elohim. Fíjense, cualquiera de nosotros podemos sentir, de acuerdo a cómo vivimos, cómo practicamos la Torah, que estamos caminando bien con Elohim, ¿sí o no? Cualquiera de nosotros decimos, bueno, yo me esfuerzo y trato de ponerlo en práctica. Y quizás seamos como Abraham, que de repente tengamos una visión por ahí, ¿no? Tengamos evidencias físicas de todo lo que nos pasa, decir, es que Elohim está conmigo, es que Él sí ha guiado mi vida. Pero ¿qué pasaría si de la nada aparece un sacerdote, un Cohen, que también nos confirma de manera externa y nos reconoce delante de Elohim? Eso ayudaría a confirmar que estamos caminando bien. Que ya no es solamente lo que yo estoy percibiendo con mi mente, sino que hay un ser, otro ser humano, aparte de mí, que está recibiendo de Elohim conocimiento acerca de mí. Que ha sido enviado para que me reconozca y me entregue algo. Y vamos a revisar las palabras de Melquisedec. Dice, entonces en el 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué es lo primero que hace este sacerdote? Dice que saca pan y vino. Y esto nos habla de sustento. Este es alimento para Abraham. ¿Sí o no? Así que todo lo que hemos estado hablando acerca de los Kohanim, hemos hablado que son conductos, que son personas que tienen que estar anuladas para que de ellos fluya la luz de Elohim. Que él quiere, él desea, él anhela estar en contacto con los hombres, con los seres humanos. Pero que no debemos ignorar que hay barreras grandes, que nosotros tenemos una idea de lo que es Elohim y muchas veces no es la correcta, está muy alejada. Pero si en esa generación hay un Cohen que sirve como ese contacto, él lo que va a traer es alimento desde Elohim, va a traer luz, va a traer algo hacia nosotros. Y es muy diferente la idea que se tiene ahora. Ahora el que se considera Cohen, que se considera servidor, líder espiritual, y se apropian de esta palabra, es para pedirle a la gente que les dé. Y ese no es el principio. El principio es que el Cohen es enviado para dar. Y este Cohen lleva sustento, lleva pan y lleva vino. Y estos elementos vamos a ver que más adelante, en otros contextos, significan libertad. ¿Sí recuerdan o no? ¿Sí tienen alguna idea?
que les estoy tratando de decir. Por ejemplo, en la vida de José, el hijo de Jacob, ya vimos, ¿no?, que alguna vez él estuvo en una prisión y a través de interpretar algunos sueños, uno el del panadero y luego el del copero, el que sirve el vino, y el hecho de poder interpretar eso, para él representó libertad. Y después de haber hecho ese trabajo con el panadero del faraón, los que le suplían al faraón su alimento, y él poder hacer una interpretación de lo que estaba sucediendo, él sale libre, y queda libre. Y después de eso se va a convertir pues, en el gobernador que fue, ¿no?, de Egipto. Nosotros recordamos las enseñanzas de Yeshua cuando están celebrando Pesaj. Ya se había transformado mucho de lo que había pasado en el desierto. Al tiempo de Yeshua, cómo se celebraba la Pascua. Y al día de hoy, cómo se celebra en Israel. Al día de hoy, como ya no hay templo, pues solamente se come pan y vino. En el tiempo de Yeshua sí se sacrificaba el cordero, pero también se comía el pan y el vino. Sí lo tenemos presente, ¿no? Que él partió el pan y les compartió a los demás. Y que también decía, esta copa representa, ¿no?, mi sangre, la del nuevo pacto. Y todo eso para que ustedes sean libres, para que ustedes tengan ese contexto de libertad y puedan volver a Elohim. Así que lo que hace Melquisedec es llevarle pan y vino. Y después dice en el 19, dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Así que el Cohen está recibiendo algo del cielo. Y es la función que hemos estado hablando. Y va y se lo entrega a Abraham. Y eso genera una respuesta en Abraham. Y aquí dice que Abraham, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y no vamos a ver a Melquisedec que va y le cobra el diezmo como se acostumbra hoy, ¿no? Y aunque ahorita todavía no estamos, el tema principal no es el diezmo, pero aquí pues viene, ¿no?, en esta información, en este texto, en esta historia, nos habla acerca del diezmo. Y dijimos que si un Cohen es un canal de flujo, pues si a través de él recibimos nosotros algo de Elohim, también sería justo que nosotros enviemos algo hacia Elohim, ¿no?, un agradecimiento por conducto de ese Cohen. Pero no por obligación, no porque alguien nos obliga. No porque alguien nos esté obligando a darlo, ni porque nos tengan que estar yendo a cobrar el diezmo como hoy se acostumbra, ¿no? Pobre gente que va y trata de buscar el Elohim y que muy difícilmente le halla, porque le engañan con muchas enseñanzas equivocadas, le muestran algo que no es. Pero en lugar de que den tiempo a que esa persona por sí misma decida dar algo, no, le imponen que dé algo, que dé el diezmo o que dé una ofrenda. Y como hemos hablado otras veces, siempre en la religiosidad quieren hacer ellos resaltar que Abraham es el modelo que todos debemos de seguir. No Moisés, no ninguno de los judíos, de sus rituales. Que el que está con el Mesías, ese sí es hijo de Abraham, ¿no? El que es salvo por el Mesías, ese es hijo de Abraham. Pues Abraham dio una sola vez el diezmo. Y a lo largo de la Torá y de lo que nos va a hablar de la vida de Abraham, no se vuelve a dar, él nunca volvió a dar ningún diezmo. Así que yo no sé si ustedes consideren justo que si alguien es hijo de Abraham
y está alcanzando esa fe tan grandiosa. ¿Por qué no debiera entonces también él dar una sola vez el diezmo? ¿Para qué estarlo hostigando a que dé más? ¿No? Pero vemos que es el intento de esclavizar a la gente. Y aquí estamos hablando de un contexto de libertad, no de esclavitud. Y es lo que no se ha podido vencer a lo largo de los años. Y mucha gente está feliz con ese estilo de vida. Unas partes de la Torá, de los textos que vinieron ya después con los alumnos de Yeshua, los manipulan, los interpretan a su manera. Cuando se trata de ser hijos de Abraham, en lo que conviene si somos hijos de Abraham, o si se es hijo de Abraham. Pero en otros textos donde Abraham solamente dio un diezmo, ahí ya no se vale ser tan hijo de Abraham, porque entonces ya se quedan sin negocio, ya se quedan sin la posibilidad de lucrar con la gente, con la creencia de la gente, podemos llamarle con la inocencia, ¿no? Porque mucha gente ni conoce los textos. Otros que sí los conocen prefieren someterse, barberear, lambisconear a los líderes, para también ellos tener una parte, aunque sea de prestigio, y arañar un poco de ese dinero que se recauda. Pero aquí no tiene ningún contexto de enriquecerse, aquí no querían construir ninguna iglesia, no era para eso. Abraham está consciente que está recibiendo algo, que tiene enfrente a alguien que es un Cohen, pero no solamente es Cohen, sino también es un Melech, un rey. Y dicen que es de Salem, ¿no? Y la palabra Salem en realidad es la raíz de Shalom, ¿no? Es la raíz de la palabra Shalom en hebreo, que es plenitud. Es el rey de plenitud. Por eso les decía yo a ustedes que cuando leímos la semana pasada en Bereshit 15, cómo es que cuando él tiene sus revelaciones que va a poseer la tierra, Abraham responde a Elohim y le dice: es que yo no tengo hijos. ¿Cómo me dices estas cosas tan grandiosas, que mi galardón va a ser grande, que yo voy a ser prosperado, que me va a ir bien? Pero él se sentía incompleto. Para muchas personas, y sobre todo en la antigüedad, la plenitud parte de la... Sí, a un sirviente. Y parte de la plenitud, muy marcadamente en la antigüedad, también al día de hoy, es tener hijos. Muchas personas sienten que alcanzan más plenitud cuando tienen descendencia. Y él lo visita el rey de Salem, el rey de la plenitud. Pues él... es una manera como de reclamarle: tú me enviaste a un hombre que se llama Melquisedec, y él me dijo que yo era bendito delante de ti, que yo vencí a los enemigos porque tú estás conmigo, que tú eres el creador de los cielos y de la tierra, y que tú eres el Dios Altísimo. Y además yo hice algo ante el rey de Sodoma, conforme a lo que yo recibí ese día con ese Cohen, en ese encuentro. Y es lo que ya nos explica el texto 21, ¿no? En el 22, donde dice: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Y aquí vemos cómo vino a fortalecer su mentalidad, no como al día de hoy. Pero fíjate que esto en nada cambia la mentalidad de ellos. Podemos leer y predican mucho de esto, pero ¿qué cambia en ellos? No cambia su mentalidad. Pues vamos a ver que sobre todo en los líderes, que siempre están cobrando dinero por todo, nunca va a cambiar su mentalidad. Por eso vimos, ¿no?, que los que se hacen sacerdotes, la luz los va a destruir. Y es parte de lo que tengo la intención de hablar ahorita. Porque vimos a Nadab y a Abiú, dos de los hijos de Aarón,
que entraron en un lugar donde no les correspondía y resultaron quemados, porque esa luz quema, esa luz destruye. ¿Por qué? Porque no todos somos aptos para recibir, somos como filtros, ¿no? Y estaba el orden, Aarón, el filtro más grande. Y él iba, a través de él, iba a correr la luz a sus hijos. Una luz todavía más, podríamos decir, ya no tan intensa. Y así filtrada hasta poder salir al pueblo. Pero cuando uno de esos recipientes que no soportan tanta luz se pone en el lugar del recipiente que está más arriba, no puede soportar eso. Y eso es lo que vemos que ha pasado, ¿no? A lo largo de los siglos. Hay mucha gente que, aunque ellos se dan su prestigio, se dan sus títulos, pues han sumido a la humanidad en confusión y en ignorancia. Y muchos de ellos han terminado destruidos, porque la luz de Elohim es muy grande. Y ellos se autoproclaman sacerdotes. Y lo que han hecho es torcer el mensaje, porque no es con la intención de que este mundo cambie. Además que todo esto es el legado, es la herencia de Israel. Y cuando alguien que no es Israel lo toma, pues no le aprovecha. Al contrario, se vuelve oscuridad, se vuelve algo dañino. Por eso vemos que la ciencia rechaza mucho todo el conocimiento de la Torá, por el mal ejemplo de los que han tomado estos textos y los han manipulado a su conveniencia. Nosotros podemos ver gente, periodistas, cómo se burlan de estas gentes que cobran el diezmo, de cómo se enriquecen y cómo levantan iglesias tras iglesias, carros de lujo, viajes, conciertos y un montón de cosas que hacen robándole su dinero a la gente, sacando de contexto esto. Como nos dicen, si tú eres hijo de Abraham, da el diezmo una sola vez. No, como nuestro padre Abraham lo dio una sola vez. Y continúa tu búsqueda hacia Elohim. El Cohen es un recipiente donde fluye la luz. Él no es la luz, sino que él es el contacto entre Elohim y un humano. También habíamos hablado que un naví, un profeta, ya no necesita corbán, ya no necesita ese tipo de mecanismos, sino que él ya accede a Elohim. Y si estamos viendo ahorita que Abraham recibe esto a través de un Cohen, es porque él todavía no era profeta. Y esa es la corrección que quería hacer. Hace 8 días relacioné que cuando a Abraham se le llamó profeta, era cuando fueron a Egipto, pero no era en sí cuando fueron a Egipto. Es cuando se encontraron con otro gobernador de las tierras del Negev al sur de Israel. Que es la historia se parece mucho, yo creo que por eso hubo un poco de confusión en mi mente, o las asimilé bastante que no las distinguí. Pasó lo mismo en Egipto, que querían tomar a su esposa, que la vieron muy bonita y se la llevaron al faraón. Cuando fueron a otras tierras, que es el sur, el Negev, también pasó la misma historia. Es el mismo contexto, pero ahí es cuando ya se le reconoce a Abraham como profeta, ya años después. Ahí ya no necesitaba el de sacerdote. Él ya había crecido, ya tenía revelación. Y ya vemos su progreso, cómo él estaba alcanzando la plenitud, no solamente en el aspecto material, sino también personal, espiritual. Ya por todo lo que él había logrado, por todo lo que él había obedecido, por todo lo que él había percibido de Elohim. Y sobre todo por no dejarse manipular en las cuestiones económicas. Él pudo haber sacado provecho de esta guerra. Y no sabemos cuánto haya sido el botín, ¿no? Que de tal manera él dice que le dice al rey de Sodoma que no quiere recibir nada, ni un hilo, ni una correa, no quiere nada de él. Porque él juró delante de Jehová que si él está diciendo que él lo va a bendecir en todos los aspectos, él va a esperar hasta que Elohim lo haga. Cualquiera de nosotros nos hubiésemos confundido, ¿no? Habríamos dicho, Elohim dice que me va a bendecir y lo primero que me sucede es que este rey me va a dar el botín. Es la bendición de Elohim. Fíjense, cualquiera de nosotros habríamos pensado eso. Esta es mi oportunidad de oro. Viene el sacerdote Melquisedec, me trae de comer y también me dice que me va a ir bien.
porque soy reconocido y bendito del Dios Altísimo. Y lo primero que me sucede es que este hombre me quiere dar el botín de guerra, pues es lo que tanto esperaba. Y como Abraham tiene la suficiente capacidad mental y espiritual para decir, esto no es lo que Elohim me dijo. Esto no es este dinero, este botín, esto que me están ofreciendo. No es la bendición de la que hablaba Melquisedec. Y fíjense cómo ahora los sacerdotes torcidos, depravados y perversos, es lo que te dicen día tras día. Que la prosperidad, que la plenitud es tu economía primero por delante. Todo te va a ir bien, tus empresas van a prosperar, tu salud se va a aumentar, todo va a ser un milagro en tu vida. Y siempre énfasis en el dinero. Y como imagínense que Abraham hubiese tenido uno de esos charlatanes enfrente. Lo derrota en ese momento. Yo creo que es capaz de, sí, también de cortarle la cabeza mejor para que se calle y deje de hablar cosas malvadas. Y el ser humano es muy fácil de convencer a través del económico. Y es como les platicaba ahorita, ¿no? Que así dicen los analistas de política. Que Estados Unidos, hay países, ¿no? Como Estados Unidos y otros, Rusia, que defienden a ciertos grupos. Estados Unidos luego se alía con otros, porque también ven oportunidad de crecer ellos como economías. Porque se alían con países que después se lo van a agradecer y les van a dar petróleo, algo de provecho van a sacar. Nadie se avienta una guerra nada más porque sí. Pero Abraham es la excepción. Abraham muestra esa dignidad de que él no hace las cosas por una ganancia. Que si la ha de recibir, él va a esperar hasta que Elohim se la dé, no hasta que un humano lo compre con dinero. Y lo dice claramente, ¿no? Dice así, en el 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Y eso es lo que ya se ha perdido al día de hoy, ¿no? Hemos tenido suficientes oportunidades para darnos cuenta que esta es la supuesta espiritualidad que se vende, y literalmente se vende. Si tú das, Dios te da. Y si tú no das, Dios no te da. Pero ¿qué hizo Melquisedec? Él dio. Y nunca le pidió a Abraham nada. Fíjense qué diferencia, qué gran diferencia hay entre un verdadero sacerdote. Y como veíamos aquí en nuestro título, Melquisedec Cohen Le'el Elión. Esa es la frase que lo distingue. Cohen es sacerdote, Le'el de Elohim, y la palabra Elión es altísimo. Elión es altísimo. Le es la letra Lamed en hebreo, que significa procedencia, ¿no? ¿Qué quiere decir procedencia? ¿De dónde es ese Cohen? Es de Le-El, de Elohim. Él es de Elohim. Y Elión es altísimo, del Elohim altísimo. ¿Y cómo se rechaza esta propuesta de este reino? Cualquier incauto diría, sí, esta es la bendición que tanto esperé. Y es Dios que me está bendiciendo y me quiere prosperar y quiere que sea el dueño del mundo porque yo soy su hijo y yo voy a ser un rey. Y fíjense, últimamente he escuchado a muchas personas que se la pasan hablando. Ya saben que los religiosos andan por todos lados predicando sus mensajes y diciendo que ellos son reyes, que Dios los puso como reyes, que ellos van a reinar, que las naciones son de ellos, que un rey debe tener dignidad, que un rey debe tener las mejores ropas, que un rey todos se les deben postrar, que un rey tiene autoridad, que un rey se viene inflado. Pero yo me he hecho una pregunta y digo, si Yeshua es el rey de Israel, y en Israel solamente hay un solo rey, ¿los demás a dónde? ¿De qué se trata? ¿Qué fundamento tiene
ese mensaje de decir que todos son reyes. Si todos son reyes, todos gobiernan. Y si el propio Mesías es un rey, pues se van a estar peleando todos los reyes, ¿no? Y siempre dicen, es que nosotros somos David, debemos ser como David, reyes que gobiernen, que manden, que ejerzan autoridad, que tengan oro, que tengan riquezas, que esto y lo otro. Bueno, para manipular a la gente. Pues sí, para manipular a la gente, pero eso no, para mí eso no es tan importante, digo, para mí. Ustedes también hagan su propia crítica. Lo que yo veo es como es una forma muy sutil de traicionar, ¿no? Lo que tanto defienden. Creen en Jesús, Él es el rey, ¿no? Él es el único rey. A veces en sus oraciones dicen que Él es el único rey, pero en todos sus mensajes dicen que todos son reyes, ¿no? Es un rey y todos los demás son sus súbditos. Todo el poder se concentra en un rey. Y el rey más grande, el rey del universo, es el propio Elohim. Así que el propio Mesías está subordinado. Así lo enseñan los apóstoles. Que la iglesia, que todos nosotros, que todos los que sean alumnos del Mesías van a estar subordinados a Él. Y Él, cuando logre eso, Él mismo se subordinará a Elohim, a Dios, ¿no? ¿De dónde sacan que todos son reyes? Y vemos cómo está enferma la gente. Están enfermos y traicionan el mensaje que ellos mismos hablan. Y esa conveniencia lo que enseñan. Por eso nos vemos en la necesidad de estudiar. Y no porque nos guste pelear con ellos. Yo la verdad a mí no me gusta pelear con ellos ni discutir. Pero cuando vengan con sus necedades, entonces voy a cuestionarlos, no voy a pelear con ellos, voy a preguntar, oye, si tú me dices que Jesús es el rey, me acabas de decir, y después ya me vienes a enseñar que yo también soy el rey, o hijo de un rey. Si soy hijo de un rey, soy un príncipe, no puedo ser rey. Y tú me estás hablando que debo tener reinado. No tiene sentido. Y para tener yo reinado se tiene que morir el rey para yo acceder. Entonces muchas tonterías están sucediendo aquí en el mensaje y nada tiene sentido, ¿no? Pero bueno, esa es su manera de entender estas cosas. Voy a seguir con la redacción. Dice, en Melquisedec son reunidos también dos elementos indispensables con que contaría la descendencia de Abraham para su desarrollo: la figura de un Melech y la figura del Cohen. Ya vimos que Melech es el rey y la figura del Cohen, que es el sacerdote. Fíjense cómo aquí yo pienso que por eso ha causado mucha impresión este personaje, Melquisedec, porque en una persona se funden las dos funciones, ¿no? Era a la vez un rey de Salem y a la vez era sacerdote. Tenía dos funciones a la vez, ¿no? Pero cuando nosotros vemos cómo se desenvuelve el pueblo de Israel, vemos que los de la tribu de Judá eran los gobernantes, eran los que adquirían la función de rey, pero los levitas fueron seleccionados para ser los Kohanim. Por eso tenemos aquí en la redacción que en él se ven reunidas dos elementos indispensables con que contaría la descendencia de Abraham. Este personaje, quien es a la vez un rey y un sacerdote, toma la iniciativa de encontrarse con Abraham y lejos de pedirle que le glorifique o le honre, trae lejem, vaya, trae pan y vino. Y no solamente eso, sino una bendición relacionada con el Elión. No obstante, le es entregado a Melquisedec Maaser Mikol, o sea, el diezmo. Maaser es el diezmo, Mikol, de todo. No porque lo haya exigido, en Abraham hubo la iniciativa. Eso es lo que ya hemos hablado, ¿no? Cuando vieron a este sacerdote exigir el diezmo, ¿dónde se dice que él exigió algo? Bueno, continuamos con la redacción. Con el ejemplo de Moshe y Melquisedec y los elementos que rodean sus vidas, la palabra Cohen implica, entre otras cosas, dos funciones primordiales.
La número 1 es acercar a otros ante Elohim. Esto lo vimos muy resaltado en el caso de Moisés, ¿no? De Moshe. Pero también traer bendición de Elohim hacia un individuo o un pueblo determinado. Esto es en el caso de Melquisedec. Vemos como Moisés, él está en medio del pueblo y de Elohim. Y él se encarga de sacarlos del campamento y llevarlos al pie del monte, para que puedan reunirse con Elohim. Esa es una función. Pero la función que hace Melquisedec es, está bajando algo del cielo para un hombre determinado. Y él lo pudo captar y fue a ese hombre determinado y le expone la palabra. La palabra que era para él, sin exigir nada. Pero como vemos en la historia de Israel, a veces hay críticas en el libro de Jeremías, donde se habla de profetas falsos, ¿no? De gente que se adjudica palabras de Elohim y va y se las dice a los hombres. Pero porque dice que tienen hambre y que le profetizan el bien a los que les van a llenar la panza. Pero a los pobres nunca les profetizan nada bueno. Porque el pobre, aunque les dé las gracias, le va a decir nada más, gracias. Pero el rico dice, gracias, toma, te doy un dinero para que por la palabra que me diste. Y yo lo he visto muchas veces. Hemos tenido la oportunidad de estar en grupos como estos, donde vemos al farsante, ¿no? Al impostor profeta, que conoce a las personas de la iglesia, del grupo que se reúnen, y cómo le dice, tú vas a ser bendito, y tu negocio va a prosperar al 1000 por 1 y todo. Entonces esa persona se infla en la mente y deja ofrendas muy grandes. Pero al pobre ni lo voltean a ver. No hay profecía para él. No existe. No es nadie. Síguete esforzando que vas a alcanzar la vida por venir y ya. Y tú vas a ser próspero, y siempre a los que saben que les dan dinero tratan de llenarles los oídos con muchas palabras. La farsa de la espiritualidad de hoy. Entonces vemos esas dos funciones en Melquisedec, ¿no? Y cómo habrá sido ese hombre, ¿no? Para reunir las dos funciones. Cómo en esta vida Elohim le entrega la capacidad de reinar, de gobernar, y a la vez de ser ese contacto de flujo desde lo celestial hacia lo de abajo. Es decir, que su capacidad de gobernar, su autoridad, no le impide anularse. Fíjense la grandeza. Estamos hablando que un Cohen es el que se anula. El que cuando tiene que recibir algo, no impone su existencia. No va a impregnar las palabras de su ser, de sus sentimientos, de sus convicciones. Solamente la va a dejar fluir. Pero fíjense, una persona que tú le das autoridad, que tiene autoridad en este mundo, ¿cómo se infla? ¿Cuándo tendría la capacidad de anularse una persona que tiene autoridad? Y vemos a Moisés, el hombre de su tiempo, el más humilde de la tierra. Con toda la autoridad que le dio Elohim para pronunciar palabras y soltar plagas en Egipto, era capaz de arrodillarse en cualquier momento, de sentirse polvo. Es decir, él no se inflaba, él se podía anular en cualquier momento, en cualquier instante que la voluntad de Elohim lo exigiera, él se podía reducir a la nada. Pero vemos a un disque líder religioso que se autodenominan sacerdotes. ¿Cuándo se anulan? No están ahí para pedir que tú les reconozcas, que te sometas a su autoridad porque son autoridades impuestas por Dios. No se la pasan diciendo ese discurso tan choteado que no tiene sentido para alguien que está buscando esto. No, el propio Mesías se agachó a lavarle los pies a sus alumnos, siendo él el rey, siendo él quien era. ¿Cuándo hemos visto a esos líderes hacer cosas así? Y lo hacen por imitación, no por humildad. Cuando lo llegan a hacer es por imitación.
Entonces continuamos y dice aquí, en lo que sigue en el texto, dice, la importancia de un Cohen radica en la pureza que pueda alcanzar y de esta manera asegurar que el intercambio entre ambos extremos, Yod-Hei Vav-Hei y el hombre, no se vea afectado por la impureza a la que puede estar sujeto dicho Cohen. Por eso vamos a ver muchas reglamentaciones para ellos, en su purificación como personas, en su vestidura, y todo esto nos va a tratar de informar esta función que ellos tienen, que si son un canal a través del cual fluye la luz, pues esa luz los debe recorrer, pero para eso deben estar limpios. Limpios en su interior, en su persona, anulados completamente, pero también en el aspecto físico deben estar impecables. Porque no podemos escapar a ninguna de las dos realidades. Hay gente que dice, yo practico muchos mandamientos, yo estoy bien delante de Dios y delante de los hombres, porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo ya di caridad, yo cumplí con los diezmos, yo voy siempre a las reuniones, yo soy puntual, y está hablando puras cosas externas, pero su interior no está limpio. Y hay gente que puede decir, yo para mí lo principal es lo de adentro, yo siempre oro, yo siempre me estoy rectificando, yo siempre estoy haciendo estas cosas, yo me encierro en mi cuarto y oro ahí solito, yo no ando orando delante del público y muchas cosas. Pero según toda la espiritualidad que él capta, nunca la expulsa con sus semejantes, ¿no? Entonces no podemos ignorar ninguno de los dos aspectos. Así que el Cohen debe estar limpio en los dos aspectos. No se vale decir, yo estoy bien limpio por dentro, pero que eso no tenga un impacto en lo de afuera. O al revés, solamente simular que soy una persona íntegra, pero por dentro soy un malvado, ¿no? Voy a continuar. Dice aquí, el flujo que ha de conducir un Cohen desde Yod-Hei Vav-Hei hacia el hombre queda representado en el lenguaje de la Torah como luz. Eso es lo que fluye dentro del Cohen. En hebreo corresponde a la palabra or. Si tomamos detalle en esto, es posible confirmarlo por medio de la sección que comprende la Parashat Tetzaveh. Esta la vamos a ver que inicia en Éxodo 27:20. En la manera como se divide la Torah en Israel. Esta sección es Éxodo 27:20 y se llama Parashat, que es una sección, y Tetzaveh, que se traduce así de una manera simple como y él dijo, y dirás. Si nosotros leemos 27:20 en nuestra Biblia en español, ¿qué dice? Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Aquí es donde comienza esa Parashat Tetzaveh. Y ya se los he adelantado bastante en las demás clases, en los demás estudios, que se nos va a hablar de la vestidura sacerdotal. Pero antes de entrar a ese tema, se nos habla de el material con el cual se enciende la luz, con el cual se van a prender las lámparas que han sido construidas, que es la menorá, que vemos que tiene 7 lámparas. La lámpara esa de 7 brazos, que hemos visto muchas veces. Y creo que ya está
bastante claro. No sé si a ustedes se les hace difícil con todo lo que hemos hablado ya relacionar estas cosas. Parashat Tetzaveh, y voy a continuar leyendo, dice la Parashat, da inicio explicando que Moshe debe establecer contacto o conexión, Tetzaveh, hacia los hijos de Israel. Y eso es lo que significa esta palabra. Sí, contacto, pero fíjense, a nosotros la Biblia en español traduce y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite. Pero donde ellos traducen mandarás es la palabra tetzaveh, que es que la idea que tú tienes en la mente, tú te encargues de que ellos también la perciban. Y eso implica tener la capacidad de interactuar con toda clase de personas. ¿Sí captan esta idea? Digamos que ahorita yo, para explicar esto, estoy usando un tipo de lenguaje hacia ustedes. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para darles a entender estas palabras a ustedes que las conozco. Pero si yo estuviese hablando con otra persona que tiene otro lenguaje, tal vez más estudio, eso me exigiría a mí usar un lenguaje más propio, ¿no? Más específico. Porque la mente de esa persona requiere más información, más detalles. Y esa es la capacidad que tenía Moisés, Josué, Aarón, todos ellos. Y toda aquella persona que se dedique a la enseñanza debe tener la capacidad de poner la idea que él está recibiendo de arriba, la interpretación, ponerla al alcance de todos. No es de que yo voy a hablar esto, si lo entienden, qué bueno, y si no, estudienle o vayan ustedes a orar o pidan revelación ustedes, no. Porque estamos viendo que del hombre común hacia el Elohim hay una brecha muy grande. Pero el hombre tiene muchas capacidades. Aunque no tenga ese contacto con el Elohim, eso no quita que los seres humanos tengan muchos dones, muchas cualidades. Entonces depende del que comunica, dar la idea, tal cual para que ese que tiene las capacidades, en este caso de juntar las olivas, en este caso de construir cada una de las piezas de manera artística, de manera exacta. Hay gente que tiene el don, la facilidad, la capacidad de trabajar metales, ¿no? Otros son buenos dibujantes. Pero si esa persona no tiene la capacidad de transmitir la idea, ¿cómo va a dibujar la idea que tú tienes? ¿Cómo va a labrar algo? Una piedra, unos metales. ¿Cómo va a ordenar las cosas si tú no eres capaz de transmitirle la idea? Pues es el significado que recae en la palabra tetzaveh. Que lo que está haciendo Moisés, lo que él tiene que buscar que también le sea puesto en su mente al que lo está escuchando. En este caso es a los hijos de Israel, porque dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Y estas lámparas pues ardían en la noche. Y ya una vez que se va introduciendo este aspecto de la luz, es cuando ya nos va a venir la explicación de las vestiduras sacerdotales y de cómo preparar a los kohanim. También quería hacer una corrección. Y a veces cuando hablamos muy rápido, decimos cosas sin darnos cuenta. Y en el video anterior, yo dije, por lo mismo, ¿no? Que hablas muy rápido, dije que Aarón tenía 5 hijos, no, tenía 4. Y con Aarón eran 5, esa es la idea que yo quería hablar. Pero ya al momento de estar hablando, dije los 5 hijos de Aarón, y eso no es, son 4 hijos. Y Aarón eran 5 sacerdotes. Bueno, vamos a continuar.
Dice así, la Parashat da inicio explicando que Moshe debe establecer contacto o conexión, sabe, hacia los hijos de Israel, para transmitirles acerca del aceite para el alumbrado. Le Maor, o sea, acerca de la luz, de las lumbreras. Le Maor. Le Maor, o sea, es de la lumbrera, de donde va a reposar la luz. La palabra Or es luz. Cuando se agrega la M, Maor, es como donde habrá de estar la luz. Le es para Maor, para las lumbreras, para el lugar donde va a ser encendido el fuego, como lámpara. Al concluir la especificación sobre el material requerido para encender la luz en el tabernáculo, da inicio todo lo concerniente a las vestiduras sacerdotales y el procedimiento de purificación que garantiza que la luz de Yod-Hei Vav-Hei pueda fluir por medio de ellos. La Parashat Tetzaveh se caracteriza porque en ella no aparece el nombre de Moshe, solamente se hace referencia a su persona con la expresión Beata, y tú. Y eso también ya lo habíamos hablado un poco, que en esta Parashat, que va a terminar en Éxodo 30, en toda esta sección no vamos a ver que aparezca el nombre de Moshe, porque estamos hablando de eso, ¿no? De anulación, de que no debe figurar la personalidad de alguien, del que está transmitiendo. Él solamente es el canal que está trayendo esa luz y la debe dejar pasar. De quien sí se nos da el nombre es de Aarón y de sus 4 hijos. Y yo les comentaba un poco la semana pasada que es semejante a los 5 mundos, ¿no? Como los 5 escalones de donde surge la luz de Elohim. Y cada uno de esos sacerdotes viene a ser cada escalón. ¿Sí hallaron ustedes alguna comparación con eso? Veamos que son 4 mundos y el Ein Sof. Tenemos 4 sacerdotes y el Cohen Gadol, el gran sacerdote, que es Aarón. Y se ve como que Aarón es obviamente es el padre, y los demás hijos son los mundos. Ein Sof es el padre, es el origen, y los demás mundos son como sus hijos. Pero sucede que en el orden que fue establecido para ellos, cuando nosotros vamos a Levítico, cuando se nos va a hablar del día de la expiación, es cuando mueren 2 de ellos, Nadab y Abiú, o Abihu. Y vemos que ellos entran a un lugar donde no les corresponde. Se dice que ellos encendieron el incienso, estos como recipientes donde se pone el incienso y se debe llevar hacia la parte donde está el arca, la más profunda, y se debe encender ahí y crear una nube de incienso. Pues eso era algo que no le correspondía a ellos, y Elohim les dice: yo no les mandé que hicieran esto. Este es un fuego que tiene que ver y está imperando la voluntad que ustedes han tomado. Yo nunca mandé estas cosas. Esto tiene origen en su voluntad. En este lugar hay mucha luz y ustedes no la pueden soportar. Ustedes no son los recipientes que soportan esta luz. Así que dice que son quemados. ¿Sí? Es en Levítico 10, ¿verdad? Y yo les hacía una comparación de cómo Elohim buscaba tener que a través de 5 sacerdotes se pudiese filtrar la luz de cada uno de los mundos, ¿no? Y fuese llegando hacia los hijos de Israel, para poder tener una unificación con ellos, porque siempre fue su deseo estar en medio de ellos, que le conozcan, que se vuelvan uno. Y también Yeshua decía eso, ¿no? Que él buscaba que con su ejemplo, que con su manera de vivir, se abra la posibilidad de que sus alumnos y él sean uno, así como Yeshua y su padre eran uno.
pero mueren ellos dos y es como si se cortaran dos recipientes que absorben luz, que son capaces de captar esa luz de dos mundos, y solamente se reduce a tres sacerdotes, a tres mundos. Estaríamos hablando, no que se anulen, todos los mundos están extendidos en los cielos. Al morir los otros dos sacerdotes, podríamos deducir que la luz de esos mundos no estaría llegando, solamente la de la Nefesh, la Ruach y la Neshama, solamente tres aspectos. Ya más arriba no se puede acceder porque no hay otros dos escalones, que faltaría la Hayá. Digamos que en ese tiempo no había los hombres que filtraran la luz de esos mundos. Los mundos están arriba, pero aquí abajo no había quien correspondiese a ese orden. De 5 sacerdotes que estaban programados, se reduce a 3. Y es como decir que solamente en Israel, por el momento, no que nunca más, sino que en esa generación estaban destinados para alcanzar lo más alto, la unificación, y por la manera en que se desenvolvieron esos sacerdotes no vieron lo que estaban afectando, la percepción de la luz que iban a captar ellos. Hicieron entrar a un lugar donde ellos no les correspondía, no iban a captar esa luz, solamente era para Aarón, y a través de él iba a descender más la luz, ya filtrada para ellos. Acceden a ese lugar y son quemados, son destruidos. Y muchas veces, digamos, a lo largo de la Torah, siempre se está hablando de los niveles de Nefesh, Ruach y Neshama. Son palabras que van a aparecer en la Torah, en los profetas. Pero ya Hayá y Ejidá ya son aspectos que ya no se mencionan. Hasta que viene Yeshua, o bueno, así como tenemos nosotros la Biblia ordenada, Yeshua comienza a hablar de la unificación, de ser uno con Elohim. Empieza a despertar ese ideal, esa conciencia de que elevarse consiste en estar unido con el Ein Sof, con Elohim. No solamente conocerle como Dios, como el Padre, sino que hay un punto donde tú eres parte de Él, donde tú regresas a Él. Si Él te creó, si Él te hizo, Él te trajo a este mundo, tu alma, tu chispa, esa chispa cuando se va elevando es sinónimo de que tú te vuelves a integrar a su esencia. Entonces, pues, este tema, no sé si les pareció pesado o muy sencillo. Hasta aquí terminaría la redacción. Vamos a seguir hablando de